Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Ya, perfecto. Y ahorita vamos a empezar. A ver, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Se me escucha bien, no? O por ahí se me sí, escucha un poco lejos, sí, bien, está claro. ¿no? A ver, vamos a continuar pues con los casos emblemáticos porque siempre pues dentro de los derechos humanos hay un montón de casitos o casuísticas que nosotros hemos visto y a veces pues resulta que en el colegio a, a los profesores también nos cuesta bastante hablar acerca de diversos casos, ¿no? Que suelen suceder, ¿ya? Uno, porque nos da, a los profesores a veces nos suele dar temor, ya de a veces pues hablar o de repente decir algo de más, pero este, dentro de los parámetros pues de los conocimientos está que cosas, varios casos que nosotros pues hemos tenido que pasar dentro de la historia peruana, de la historia de la humanidad, muchos casos referentes acerca de diversos acontecimientos que nos ha dado pues a lo largo de nuestra historia, ¿ya? Cabe resaltar que la historia peruana pues en los últimos siglos, cuando recién pues se comienza a dar todo el tema de derechos humanos, el tema pues de nosotros ser parte pues de la corte pues, de la corte ahí del Pacto de San José, ¿ya? Hemos sido pues parte de tratar de ir todo a la norma, ¿no? A la norma de los derechos humanos y tratar de no deslindarse de toda esa facultad, de todos los beneficios que podemos tener y toda esa libertad que nosotros podemos tener. Al mismo tiempo, ¿sí? A veces pues no, hay
la iniciativa, ¿no? De cómo suelen esos conflictos, el detrás de cómo se han resuelto, el trasfondo, ¿ya? Y qué es lo que realmente pues hacen algunos mecanismos para poder realizar esta solución. Porque hemos visto que hay muchos casos que se han dado. La semana pasada hemos visto cómo surgió el derecho, desde dónde, desde lo más remoto hemos visto. Hemos visto desde, digamos, que empezó como una especie de derecho, hasta verlo pues dentro de el marco legal, donde lo vemos pues ya plasmado en un documento de 30 artículos. ¿Sí? Hemos visto también la semana pasada acerca de los derechos del adolescente, del niño y el adolescente, en los cuales pues veíamos que la sociedad lo veía pues como un claro ejemplo, pero totalmente vulnerables, ¿ya? A veces pues, no sé si en el colegio, ya, si es que ustedes preguntan a un adolescente que recién termina el colegio, ¿sí? El adolescente siempre te va a quiere saber y resulta que nunca le han enseñado, ¿ya? El adolescente quiere saber, digamos, que todos esos casos, ¿no? ¿Qué pasó en los 80, 90, ¿ya? Y no lo sabe. ¿Por qué? Porque al mismo docente le da miedo contar. Al mismo docente, pues, le cuesta, pues, no le cuesta realizar, pues, contar, pues, las anécdotas, porque el adolescente, el profesor también, pues, temeroso de lo que dice, y al mismo tiempo, siendo temeroso de lo que dice, pues, es temerario si es que puede, no sé, de repente parecer simpatizante o no parecer simpatizante, ¿no? Y eso es lo que puede causar, pues, algún tipo de confusión. Hay que reflejar, pues, que dentro de esta clase, ¿sí? No somos partidarios de nada, simplemente es el reflejo de conocimientos netamente de lo que se vamos a partir y poder, pues, tener un mayor conocimiento, ¿ya? Primero, pues, dentro del Perú, vamos a ver, pues, lo diverso, ¿no? Vamos a ver primero dentro del plano peruano, ¿ya? Después nos vamos a un plano internacional. A ver, cuando yo les pregunto de Lucaramarca, por ahí, a ver, ¿qué recuerdan más o menos? Cuando yo les pregunto de Lucaramarca, ¿conocimientos previos tienen de Lucanamarca? Asesinatos. Claro, ¿de qué? ¿De quiénes? ¿De quiénes? A ver, ¿de quiénes principalmente? ¿De quiénes fueron los asesinatos? Campesinos. Ah, ya. ¿Saben por qué también? Pasa que nosotros también a veces los que terminamos o estamos dentro de la carrera, por ejemplo, de mi parte, como profesor, también nos gusta saltearnos esta parte. Les digo así netamente, a los profesores de DPCC nos gusta saltearnos esta parte, no nos gusta hablar de esta parte y muchas veces pues no tenemos los suficientes conocimientos para hablar de esto. A ver, Lucanamarca, chicos, pues, aquí todos presentes, ¿no? Ya me acostumbro a decir chicos, ¿ya? Lucanamarca pues va a ser el inicio, ¿no? La matanza de Lucanamarca, ¿ya? La matanza de Lucanamarca, uno de los casos más emblemáticos dentro pues de la violación de derechos humanos, ¿sí? ¿Y qué se va a hacer, pues, no? Ya, ¿qué pasó en Lucanamarca? ¿Qué pasó en Lucanamarca? A nosotros, a los docentes, déjeme decir, nos salteamos siempre en los colegios, nos salteamos toda la parte que tiene que ver desde 1980 para adelante. No la tocamos, ¿por qué? Porque nos da miedo a los docentes hablar acerca de esto. Pero nosotros, pues, no estamos, pues, para debatir esto, pues, ¿no? Tenemos que también tener la profesionalidad y el tino, pues, para poder enviar y decir, pues, no, que somos los neutrales. A ver, en la matanza de Lucanamarca, ¿sí? Va a ser un hito dentro de la historia. ¿Por qué? Porque aquí es donde, es como quien decir la chispa, ¿no? La chispa de la matanza, ¿ya? Ustedes saben que dentro del Perú, pues, uno de los grupos más conocidos dentro del terrorismo es el grupo de Sendero Luminoso. ¿Ya? Este grupo de Sendero Luminoso más que todo se centraba en el sur, la sierra peruana, ¿sí? Se centraba ahí, comenzaba a dar su ideología, y esta ideología la implantaba pues para los jóvenes que estaban ahí, jóvenes, señores, ¿sí? De lugares, pueblos alejados.
estos jóvenes, señores, también, pues, ¿no? Y incluso niños, reciben todos estos conocimientos de Sendero Luminoso, y también, pues, ellos no sabían nada de Lima, no saben lo que pasaba, no tenían medios de comunicación para nada, ya, no, ni siquiera sabían quién era el presidente, ni siquiera sabía, pues, quién era en ese entonces el presidente, quién era, el señor, pues, el de las carreteras, el de arquitecto, ¿cómo se llama? A ver, por ahí, ¿me ayudan? El de las, el presidente, ni siquiera sabían quién era el presidente, incluso después cuando vino Alan, por ahí, ya, por ahí me quiso ayudar. Así que no sabían nada. Y se Fernando fue, Belaunde. claro, Ok. pues el Belagún de Ferry, ¿no? Se, Ajá. come- Se comenzaba a dar, ¿qué cosa? Los conocimientos, una ideología comunista, que todo pertenecía al pueblo, que todos son iguales. Y esto, pues, los jóvenes lo saben, ¿ya? Llega ese conocimiento, pero en Lucanamarca también, pues cerca de la zona hay gente que se pone en contra de ellos, ¿ya? Gente que se pone en contra de ellos y se va a formar, pues, las rondas campesinas. Las rondas campesinas comienzan, pues, a investigar, ¿sí? Comienzan a investigar y comienzan, pues, a encontrar a alguien, ¿sí? Llegan a Lucanamarca, los de Sendero Luminoso escapan, pues no, se van, se esconden y comienzan a preguntar quiénes son los cabecillas y van a dar un nombre, ¿sí? De un jovencito. Dan el nombre de este jovencito, pues, y este jovencito, pues, era, pues, parte de Sendero Luminoso, pues, en ese entonces, como dirigente. Era parte de ellos, agarran, pues, de la ronda campesina, lo amarran, pues, ¿no? Lo amarran, comienzan, pues, a torturarlo, lo torturan con machete, ¿no? Después le echan queroseno. Eso es lo que se cuenta, pues, ¿no? Las versiones. Lo prenden, lo, lo prenden, y lo que está, pues, prendiendo dice que está incendiado, pues, ¿no? Agarra, que se termina de quemar, se zafa, pero sigue vivo, ¿ya? Se zafa, ¿por qué? Porque la soga se había quemado, se rompe. Otra vez lo agarran, lo amarran, le ponen esta vez con alambre y lo vuelven a quemar. Sí, y no muere. Agarran, último recurso, un balazo en la cabeza. ¿Chispa para qué? Para que Sendero Luminoso, pues, al siguiente día, ¿qué es lo que realice? Una venganza. ¿Entre quién? Entre el pueblo colectivo. Comenzó a llamar a todos, ¿sí? A reunirlos en una pastora. Los reúne y desde lo que están viviendo, pues, comienza, pues, a matar a todos. Ya todos ahí, incluyendo, pues, niños, mujeres embarazadas, dejando cerca de 69 víctimas. Ya, cerca de 69 víctimas. En la imagen, pues, vemos que se aprecia, pues, el general Clemente Noel, ¿no? Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, acompañado de otros militares, ¿no? El, esta primera fotografía, pues, fue publicada en el libro de Nunca Más, así está, ¿ya? Reflejando, pues, el acontecimiento de la matanza de Lucaramarca. Ahora, pues, en ese instante, ¿qué es lo que hace, pues, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Comienza a presionar para buscar a los responsables, ¿no? Comienza a presionar que sigan, pues, ¿no? Que se, que se dé, pues, una respuesta a todos ellos, ¿ya? Esa es la primera instancia donde, pues, al ver, pues, que el Estado peruano no fue garante de todos ellos, porque no se realizó por los debidos procesos. La Comisión Interamericana documentó todos estos casos para que se pueda, pues, reflejar, ¿sí? Comenzó, pues, a realizar todo, pues, el debido, pues, proceso para documentar las víctimas, de que se debe respetar la vida, de que se debe respetar los derechos humanos, ¿ya? Eso es lo que hizo. Otra de las, otro acontecimiento, ¿no? Mira, ve, dentro de este acontecimiento que había pasado, ¿sí? Abimael Guzmán, que después que se le había capturado, él fue responsable, se hizo responsable de los actos que habían hecho. Se hizo responsable y dijo, no es que se lavó las manos y dijo, como Poncio Pilato, yo no hice nada, no tengo nada que ver o quiso culpar a alguien más, sino que se hizo responsable. Dijo, frente a acciones militares, y esto es lo que dijo, ¿ah?
frente a acciones militares reaccionarias, respondimos con una acción devastadora. Bucaramanga, ni ellos ni nosotros los hemos olvidado, es seguro, porque obtuvieron una respuesta que no imaginaron posible. Más de 80 fueron aniquilados, esa es la verdad. Y decimos abiertamente que hubo excesos, como se analizó en 1983. Pero todo en la vida tiene dos aspectos. Nuestra tarea fue asestar un golpe devastador, para hacerlo entender que no iba a ser fácil. En algunas ocasiones, como esa, fue la jefatura central misma quien planeó la acción y dio las instrucciones. Así es como era. En este caso, lo principal es que les asestamos un golpe devastador. Los detuvimos y entendieron que estaban tratando con un tipo diferente de luchadores populares, que no éramos los mismos que aquellos con los que habían peleado antes. Esto fue lo que entendieron. Mírenme, en este aspecto, este es donde el grupo pues, terrorista Sendero Luminoso empieza pues su etapa de terror, ya no solamente pues a las cúpulas de poder, sino directamente pues a los civiles, ya basándose pues en su poderío que tenía por la zona, se desprende pues ya no son la quema de ánforas, ya no son es- eh, tumbar las torres, no, sino que ahora pues significa quieren dar su punto de vista, ellos están dispuestos a todo, ya algo totalmente pues que que no se debe realizar jamás, pues no es totalmente pues aberrable. A ver, en todo este contexto, ya, del terrorismo, ¿sí? En todo este contexto de terrorismo pasa otro acontecimiento dentro del Perú, pues, dentro de esta época, ya después de todo esto. La masacre de Putis, en 1984. ¿Dónde queda Putis? Pues en Arequipa. A ver, ¿qué había pasado aquí en Putis? ¿Ya? Mira, a ver, en Putis, en diciembre de 1984, como nos dice el texto, no menos de 123 personas, y hombres y mujeres, de la localidad de Caeramayo, Vizcatampa, Panta, ¿sí? Orjohuasi y Putis, fueron víctimas de una ejecución arbitraria llevada a cabo por efectivos del ejército acantonados en la comunidad de Putis. Aquí sí se ve un claro reflejo de una violación de derechos humanos. ¿Y saben por qué? Porque quienes realizan estas acciones, ¿quiénes fueron? Parte de qué? Del Estado, ¿sí? A ver, en esta masacre de Putis, dice la historia, pues que llamaron a todos los posibles, pues, terroristas. Les hicieron cavar, pues, ¿no? Les hicieron cavar, engañándoles que supuestamente iba a ser, pues, una, una piscigranja. Ellos cavaron, pues, finalmente, y después se los mató, ¿sí? Los mató, se los mataron a todos. Y ahora, ¿hay responsables de todo esto? Por ahí de repente alguien que conozca. ¿Hay responsables de todos estos acontecimientos? ¿Hay responsables? Por ahí. A ver, ¿ustedes qué dirán? Tendría que ser el mismo Estado peruano, porque el Estado peruano es garante de los derechos humanos, ¿no? Y cuya función es el derecho a la vida que esté sobre encima de todo. Exacto, ¿ya? Quien Este, sea por parte de ellos o por parte también de nosotros, ¿no? Los civiles. exacto. Miren, ve, en esta ocasión, sí, el responsable va a ser el Estado peruano, pero demás personajes individuales, o sea, que hayan realizado el plan, no. Sí, hasta el día de hoy se sigue buscando qué cosa, quiénes fueron este, los responsables de jalar el gatillo, los responsables de idealizar todo, pero no se dio. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad se hizo pues voto de silencio, ¿no? La fama, dentro del ejército pues se silenciaron y no quisieron dar mayores registros de quienes fueron parte, pues no. Y ahí es donde viene la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presionando, presionando, presionando para que, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que también pues dentro de todo esto es una corrupción. Porque cuando se buscaron, dicen, no, se quemaron.
Ya no se sabe quiénes fueron, ¿sí? Incluso más, en mayo del 2008, pues, investigadores forenses fueron, pues, a ver las fosas, ¿no? En Putis para poder reconocer quiénes eran las víctimas y poder, pues, darles, digamos, avisar a las familias, a los miembros que lo reconozcan, ¿sí? Y a pesar de los procedimientos, pues, nadie ha sido acusado hasta el momento por la masacre de Putis, ya que el ejército peruano se niega a dar explicaciones algunas sobre los hechos. ¿Sí? Hasta el momento, pues, el ejército peruano sigue alegando que toda documentación relacionada fue destruida en un incendio, ¿ya? Incluso se recuerda, pues, que en el año 2009 se celebró, pues, un funeral en masa para 92 víctimas de la masacre de 1984, ¿no? Se realizó, pues, ¿no? Se celebró un funeral en masa. De todos estos, solamente fueron identificados 28, ¿sí? Mediante pues el uso de ADN, y muchos de los ataúdes contenían pues solamente restos parciales, ¿ya? Lo cual pues la Corte Interamericana, perdón, la Comisión Interamericana, ¿sí? Sigue hasta el día de hoy pues, ¿no? Presionando para que se realice la búsqueda, pero dice, no, se perdió, ¿ya? Pasamos otro año, ¿ya? Pasamos otro año, ¿sí? Porque este de acá realmente pues, miren, ver, dentro del proceso, ¿sí? Resulta que, eh, que muchas veces resulta muy difícil realizar una investigación como esta. ¿Por qué? Porque, este, si nosotros, si, digamos, si se realiza una investigación, ¿contra quién se estaría yendo? Contra el ejército peruano. Personajes que tienen armas, disponibilidad de matanza, ¿ya? Y al mismo tiempo, si ustedes se están dando cuenta, en el contexto hay un enfrentamiento entre el Estado peruano como los grupos subversivos, a lo cual también se le va a llamar pues una guerra civil, ¿ya? Una guerra civil. Que se haya desarrollado esta guerra civil a través del terrorismo, sí, ¿ya? Muchas veces, pues, incluso se supo, pues, que en esta masacre se llegaron, pues, a violar a muchas mujeres. Como también, pues, de la siguiente masacre que tenemos, la masacre de Anjomarca. La masacre de Anjomarca de 1985. El 14 de agosto de 1985, dice patrullas del ejército peruano, destacando la patrulla Lince 7, ojo, recuerden mucho esta patrulla, ya, acá, Lince 7, ¿sí? Al mando del subteniente Telmo Hurtado, chicos, ya Telmo Hurtado, ahí, al mando del subteniente Telmo Hurtado. Ahora, pues, dentro de los panoramas, pues, yo no le, personalmente, por ahí, pues, de repente, no, no me agrada nada este nombre, ¿no? Telmo Hurtado. ¿Por qué? Por la forma después cómo se va a expresar de todo esto. ¿Ya? A ver, ¿qué había pasado en este lugar? Se recibió información acerca de terroristas. Que habían terroristas en una localidad. Que habían terroristas. Y se realizó un plan para matarlos a todos. O sea, el plan era matarlos. ¿Sí? Hay dos versiones, ojo, dos versiones. ¿Sí? Dos versiones. La primera, pues, es la que dice que fueron, sitiaron el sitio, comenzaron a convocarlos a todos y comenzaron, pues, a realizar a todos, ¿no? Detenidos, a realizar matanzas, violaciones, ¿sí? Comenzaron a violar por los dos flancos, ¿no? Violaron a mujeres, mataron a mujeres embarazadas, ¿ya? Mataron a niños, ¿sí? Y mataron a ancianos. Cuenta, pues, la historia que la anciana salía de su casa, pues, a ver, salía, la sacaron, pues, no, ¿sí? La, la quemaron, ¿sí? Viendo que salía a recoger el cuerpo, pues, de un conocido, le siguieron, le dispararon, ¿no? Y más cosas, pues, ¿no? Que realizaron. En cambio, la otra versión dice más suavecita. La otra versión dice que llegaron, pues, ¿no? Comenzaron, pues, a realizar un patrullaje por allí y vieron, pues, que algunos personajes se asustaron, fueron corriendo y dijeron, oye, detente, espera, no te vayas.
Sí, detente, no te vayas, espera. Como no hicieron caso, dispararon. Esa es la otra versión, ¿ya? Y ahí pues que se da la matanza, dice, ¿no? Esa es la otra versión. Y la otra versión es que realmente ellos se fueron pues a matar. Ahora, aquí no va a ser como la anterior, ¿ah? Porque en la anterior, miren, ve, en la anterior, alguien está preso ahorita por esto? ¿Alguien está pagando por esta masacre de putis? ¿Alguien? No, ¿ya? Nadie está pagando por esta masacre que pasó, ¿ya? Nadie. Aquí sí se va a presionar más, ¿ya? La Comisión Interamericana va a presionar más para que se realice, pues, se realice las investigaciones, ¿sí? Se realice las investigaciones, comience, pues, así a buscar y que se busquen los responsables. Y sí se van a dar a los responsables. 5 subtenientes acusados de la masacre de Ancomarca. Entre ellos, uno de los principales fue Telmo Hurtado. A ver, estos de aquí, ¿sí? No van a ser pues hasta recién pues el año 2011 por ahí, que recién van a recibir una sentencia, ¿sí? Recién. Y es más, cuando reciben la sentencia ellos están fugados, ¿sí? No hay ninguno, ¿sí? No hay ninguno, todos están fugados. Reciben la sentencia, pero ustedes me dirán, profesor, ¿por qué se demoraron tanto en realizar una sentencia? ¿Saben por qué? Porque en la década de 90 se realizó un amnisticio, donde el Estado peruano, pues, este, liberaba de todo cargo que haya realizado, pues, el ejército, digamos, de toda acción en contra de quiénes, de terroristas. En contra de toda acción que se haya realizado, pues, les daba una amnistía. Y eso, pues, fue conveniente para todos ellos, porque muchos de ellos siguieron, pues, realizando sus cosas, incluso ascendieron. Por ejemplo, este personaje terminó y siguió, ¿qué cosa? Realizando su carrera. Incluso ascendió más rangos. Ya ascendió, siguió ascendiendo. Muchos de ellos también siguieron ahí. Y cuando recién se vuelve pues la Comisión Interamericana, dice, ¿sabes qué? Mírenme, ese derecho a amnistía no se da. ¿Por qué? Porque estos son delitos de lesa humanidad, ¿sí? Delitos contra la vida. Ya se anula todo este amnisticio y se realizan nuevamente las investigaciones. Telmo Hurtado se fuga, pero después lo capturan, regresa, y de todos los que habían sido en ese entonces sentenciados, el único que está en la cárcel es él. Ya, el único que está en la cárcel es él. Y eso, que no le van los demás desaparecidos, fugados, ¿no? Fugados en otros lugares. La masacre de los penales, 1986. A ver, Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. Digamos, mírenme, si nosotros nos preguntamos, ya, de repente, pues, a, a niños o jóvenes y dirán, pues, que, que maten porque son malos, son personas malas. Pero si nos preguntan a nosotros, profesores, tenemos que decir que eso no se puede realizar porque después de todo, ¿qué cosas son personas? La masacre de los penales de 1986. ¿Qué había pasado en estos penales? Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara. Ya se había llenado, pues. Ya se había llenado. ¿Sí? Estaban ahí, estaban los reos, ¿no? ¿Sí? Y justamente se da cuando empieza el primer mes del presidente Alan García. ¿Y qué es lo que pasó? Se dio qué cosa? Se va a dar un motín en estos 3 penales. Y en estos 3 penales, pues, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a buscar la diplomacia? No, No, la persecución será. no nada, porque ellos seguían, pues es un motín, pues, ¿no? Por ejemplo, el Frontón es una isla
que ahí pues no podían salir, y es más, a todos estos terroristas los iban a trasladar pues a un penal de máxima seguridad, y por eso también pues se van a sublevar que dentro, o se van a revelar dentro de prisión. Ahí se produce la masacre del Frontón. Claro, la masacre del Frontón, del Urigancho y Santa Bárbara. A ver, en la masacre del Frontón, ¿sí? ¿Qué es lo que exigían, pues, los reos? Exigían, pues, mejores condiciones de vida, ya mejores condiciones dentro del lugar, porque el lugar, pues, era un lugar imposible de vivir. La gente tenía, pues, tuberculosis, tenían enfermedades, no les daban de comer bien, etcétera, y un montón de cosas más. Pero ellos exigían, pues, ¿no? Mejores condiciones de vida. Y el Estado peruano no negocia con ellos. ¿Qué es lo que hace? Se van directo, ¿qué cosa? A matar. Ya, a matar. ¿Sí? Directo a matar. Se fueron directo a matar, ni siquiera pues digamos, vamos a capturarlos, no, directos a matar. Ya es por eso pues que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a protestar y va a ¿qué? Va a ir en contra pues de buscar a los responsables, quiénes son los responsables de todo esto que se ha realizado, donde claramente pues sí, el Estado es responsable y va a dar pues que el Estado peruano es responsable porque el Estado peruano no garantizó la protección de quién, de alguien pues que ha sido capturado, porque recuerden pues que una vez capturado, ¿sí? El Estado es garante de que de sus derechos se le prestan los derechos que debería tener. Y se da la matanza, pues no de Frontón, como ustedes saben. Se da la matanza de Frontón y al día siguiente pues Alan García, indignadísimo, comienza a decir, ¿saben qué? Si, si no se van ellos, me voy yo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que presionen dentro de la investigación. ¿Sí? Algo que sí se hizo, ¿no? Se realizó una investigación en la cual, pues, muchos de los responsables recibieron, pues, una condena entre 20 y 25 años de cárcel, ya por ser responsables de todo esto. Vamos con el atentado en Tarata, que es muy conocido, aunque básicamente, pues, cómo reaccionó, pues, el rol, ¿no? Porque ustedes saben que dentro de esto, la diferencia entre violación de derechos humanos es cuando lo realiza parte del Estado, ¿ya? Y cuando lo realiza alguien, un civil o alguien que no es parte del Estado, se llama delito. En este atentado vamos a ver cómo realizó el rol la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Porque en realidad, a ver, el atentado de Tarata, pues es como que decir, una de esas chispas donde por fin la población decide qué cosa, apoyar al máximo a quién, a Fujimori, ya, al máximo a Fujimori. ¿Qué es lo que había pasado? Ustedes de repente conocen más la historia que yo, porque la verdad, pues yo no soy tan viejo para conocer todo esto, ni siquiera pues he estado en esos periodos donde se sabe pues de las noticias que se dieron en este momento. Quizás ustedes de repente saben, habrán sido parte de todo esto, viendo la noticia, porque sinceramente a mí como profesor, pues, si es que hay algún momento de conocimiento, me gusta estar ahí, ser parte, pues, no verlo todo, cómo sucedió todo eso, ¿no? Porque eso es lo que nos gusta a los profesores. Míreme, lo que yo conozco de todo esto es más que todo, pues, investigaciones que he revisado, documentales que he visto, siempre, ¿no? Cada cosa, y por ahí de repente ustedes conocen más, algún detallito más, extra, siempre, pues, es bueno, pues, conocer más. A ver, el rol el atentado de Tarata de 1992, que va a ser como una chispa dentro de qué? De esta guerra civil. ¿Qué había pasado? Porque llegaban a dónde los atentados? A Lima, ya al corazón del Perú. En geopolítica, Lima sería el corazón de Perú, ¿ya? Lima, el corazón del Perú. Y si llega pues un atentado a Lima, ya es algo pues que debe estudiarse más, pues no, ¿qué ha pasado aquí? Nadie está seguro. El atentado de Tarata de 1992, pues cuando llegan los famosos dos coches de bombas, donde pues, la explosión que llegó pues cerca del canal 2, donde incluso murió pues un periodista. Por eso pues el canal 2 a lo largo de la historia pues que tuvo eso, condenó mucho pues
a los grupos terroristas y tuvo pues una gran alianza con el Estado peruano, pues donde incluso pues Fujimori pues era muy querido después. A ver, ¿y cuál es el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Si al tratarse de un acto cometido por un grupo subversivo, o sea, no es un acto del Estado, la Comisión Interamericana no abrió un proceso judicial contra Sendero Luminoso, ¿ya? Sin embargo, el atentado de trata fue documentado y utilizado por la Comisión Interamericana y otros organismos internacionales. ¿Para qué? Para condenar enérgicamente las tácticas de Sendero Luminoso. También reivindicar a las víctimas y exigir pues al Estado peruano que brinde reparaciones civiles. Como yo te había dicho, cuando el Estado ataca al pueblo, se llama violación de derechos humanos. Y si no es el Estado, eso se llama, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Delito. ¿Ya? Si el Estado realiza pues alguna acción en contra, te mata, te realiza, pues eso se llama ¿qué cosa? Violación de los derechos humanos. Y si es que no es alguien del Estado, se llama delito. ¿Ya? Otros casos, ¿no? Otros casos. Caso de la Cantuta y Barrios Altos. ¿Alguien la conoce esta mujer? ¿Alguien sabe quién es? Marta Moyano, ¿qué diré Marta Moyano? Mariela Barreto. María, Mariela, sí, Mariela eh, Barreto. Mariela Barreto, ¿no? Mariela Barreto. Marita Barreto. Mariela Barreto, ¿no? Conocida como una de las mártires, ¿no? Las mártires, ¿eh? A ver, miren, ve. 1991-1992. ¿Ya? 1991, ya. ¿Qué ocurrió en cada caso? A ver. Primero, pues, la masacre de Barrios Altos. ¿Sí? Resulta, pues, que ya se había, pues, formado, pues, un grupo, ¿sí? Por ahí ustedes deben saber que este grupo, pues, que estaba en contra este, de buscar terroristas, habían, se habían enterado que en Barrios Altos, en una casa, pues, habían terroristas. Ya habían terroristas. Ellos llegan silenciosos, ¿sí? Pero ellos llegan no a atraparlos, sino directamente, ¿qué cosa? A matar. Ya, no a matar. Directo a matar, ¿no? A ver, 6 miembros del grupo Colina interrumpieron fuertemente armados, dice, en una quinta ubicada en el tradicional vecindario de Barrios Altos. Y siempre dicen Barrios Altos, Barrios Altos. Donde se celebraba una pollada. ¿Sí? El ataque, 15 personas muertas. ¿Ya? 15 personas muertas, 4 heridos. Mientras ellos estaban, ¿y qué pasó con los terroristas? Escapando por el otro lado. Supuestamente, pues no dice la historia, pues no, que los terroristas estaban en otro piso y mientras se escuchaba y vieron todo el caos, se fueron por otro lado. El error, la inteligencia del Estado había señalado erróneamente que en ese lugar se reuniría una célula de Sendero Luminoso. Todas las víctimas eran civiles inocentes sin ninguna vinculación. Ya no tenían nada que ver con Sendero Luminoso. Esto pues no va a pasar desapercibido porque ustedes saben quiénes están pagando hasta ahorita. Bueno, hasta ahorita él, pues no, él ya no, ya murió. Ya. Principalmente ellos. Ya. Lo otro, la masacre de la Cantuta. ¿Sí? Días después del atentado de Tarata, el grupo Colina, pues, ingresó de madrugada a la Universidad Nacional, ya sabe, y van a secuestrar a 9 estudiantes y a un profesor. ¿Ya? Mírenme, van y lo secuestran. Y por ahí también dice que había un niñito. Y ese niño le dicen que a dónde van. A una fiesta. Los sigue. También se mete y lo sigue este niño. Y también pues lo van a matar.
ya lo van a matar. Ahora, el descubrimiento en 1993, gracias a un croquis anónimo entregado en la revista, se descubren pues fosas clandestinas en Cieneguilla, con los restos calcinados de las víctimas. La historia no dice que quién fue la informante de todo esto, que pudo dar información. ¿Quién? La señorita Barreto. Bueno, señora, ¿no? Señora Barreto. ¿Ya? ¿Qué? ¿Y qué es lo que pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? A ver, ¿qué pasó con Mariela Barreto? Fue Fue torturada. torturada. Fue Fue torturada. torturada. Fue Con- descuartizada, Mm, Sí, torturada. pero primero la torturaron, después la descuartizaron. Claro, pues, sí. todo eso, ¿ya? Fue desapareció en marzo de 1997, ¿no? Porque justamente, dice pues que ella se va a encontrar con un conocido suyo, ¿sí? Y al final, pues, con Martín Rivas, ¿no? Sí, Martín Rivas, ¿sí? Su pareja, pues, no su pareja, su expareja, perdón, su expareja, se iban a encontrar, pues, y nunca se dio ese encuentro. Ya supuestamente el responsable, pues, fueron, pues, el SIM, pues, ¿no? El Servicio de Inteligencia, pues, del Ejército, fue el responsable, el CIE, perdón, el Servicio de Inteligencia del Ejército, lo atrapó y comenzó, pues, a descuartizar. Al mismo tiempo, pues, no sé si se recuerda que dentro de esta cúpula, un personaje que estaba, pues, buscando mucho la caída de este par, ¿ya? Y ese, pues, es uno de los conocidos como Fernando Olivera, pues, ¿no? Que después, más adelante, gracias a una serie de Vladivideos, va a comenzar a desmantelar todo y poco a poco, pues, comenzaron a llegar más pruebas, más pruebas, más pruebas. Y es donde finalmente, pues, cae este, el expresidente Alberto Fujimori junto con su mano derecha, ¿no? Vladimiro Montesinos. Ahora, aquí hay casuísticas, porque ustedes saben, ¿ya? Que aquí pues ellos van a recibir sus años de cárcel, ¿no? Van a ser pues por lesa humanidad, van a recibir condenas, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Pues hubo un presidente, un PPK, lo va a dejar libre, ¿ya? Lo va a dar el indulto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué regresó después a la cárcel? ¿Qué pasó? A ver, alguien me dice, encuentra el error ahí. ¿Por qué regresa si ya le habían dado el indulto? Me parece que fue por el tema de juzgarle por la vulneración de los derechos humanos. Claro, pues, ¿no? Cuando se da el indulto, pues, ¿no? Todavía, pues, ha sido muy, muy favorecido, hubo una total controversia, resulta que, estaba todo muy caótico, ¿ya? Primero, pues, en el contexto del indulto, ¿sí? El indulto otorgado por PPK fue calificado oficialmente como humanitario, por razones de salud, así se dijo. Sin embargo, pues, se dio en medio de una severa crisis política en ese entonces, ya que apenas 3 días antes, PPK pues había sobrevivido a un proceso de vacancia presidencial en el Congreso y gracias pues a la sorpresiva abstención de un bloque de congresistas fujimoristas, en ese entonces pues liderados por Kenji Fujimori. Los Avengers, creo que eran, ¿no? Llamados los Avengers. ¿Cómo? Los llamaban los Avengers, algo por ahí. Los Ah, Avengers. Avengers. ajá, o sea, ¿no? Y le y resulta pues que no le dan la vacancia, pues, ¿no? No le dan la vacancia. Y pues, después de no darse la vacancia, ¿sí? Esta cercanía que se había generado entre el Ejecutivo y Kenji, pues, conocido mediáticamente, y después más adelante le van a dar el indulto. Y esto va a ser conocido mediáticamente como el indulto por vacancia. A ver, y aquí es donde sale, pues, ¿no? Fujimori.
Sale Fujimori, ¿y quiénes van a protestar? Las familias de los afectados, ¿sí? Las madres de los estudiantes, ¿sí? Los familiares de aquellos que habían pues ha sido masacrados en barrios altos, van a protestar, ¿sí? El Estado peruano, como vimos pues en los casos de Barrios Altos, el Estado peruano tenía obligaciones internacionales. Tras el indulto, los familiares, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que perdonar la pena de Fujimori violaba el derecho a la justicia, ya que él había sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad no hay indulto, ¿sí? Es por eso que en el 2018, ¿sí? La Corte Interamericana, ya no la Comisión, sino la Corte Interamericana, emitió una resolución estableciendo que, primero, los indultos por crímenes de lesa humanidad no están prohibidos de forma absoluta si el reo está en fase terminal. O sea, tendría que comprobarse que el reo estuviera en fase terminal y recién se podría dar un indulto. ¿Está bien? ¿Ya? Hasta ahí, pues, un doctor saco dijo que está en fase terminal, no, lo cual, pues, no, ¿sí? Salió que no, que tenía que salir porque estaba, pues, pasando mal, ¿sí? Pero debe pasar por escrutinio sumamente estricto, o sea, pasar por una regla, ¿no? A ver, y el otro, sí, ¿qué es lo que hizo más? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, ordenó al Poder Judicial peruano realizar un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir este control de convencionalidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es este control de convencionalidad? No, eso sí que no, ni idea. Ya, a ver. El control de convencionalidad consiste en que el Estado debe fijarse, pues, no, si es que este, sus leyes, pues, no, es decir, que los jueces peruanos revisaran si el indulto de PPK cumplía con los estándares constitucionales peruanos y los tratados internacionales. O sea, tanto los estándares, ¿no? Los estándares si cumplían, pues, este indulto, tanto con los tratados internacionales como también, pues, con la normativa constitucional, o si había sido irregular. Así que ordenó esto, investiguen, sabe que Poder Judicial, si es que esto, pues, no ha sido de manera regular o si es que realmente, pues, están dentro de los parámetros de los tratados internacionales y dentro de tu constitución. Algunos dicen, pues, que la Corte Interamericana, perdón, que tanto, pues, el Poder Judicial, pues, de ahí no se quiso hacer mucho lío y prefirió, pues, no, ya mejor que regrese, ¿no? Y se da, pues, la anulación, pues, en la justicia, pues, en 2018, en octubre, pues, aproximadamente, el Juzgado Supremo, pues, de investigación, revisó el expediente y decidió anularlo. ¿Por cuáles razones? Irregularidades en la Junta Médica, falta de justificación y una motivación política. O sea que el indulto fue realizado por lo que estaba pasando, pues, ¿no? Ya por lo que estaba pasando, por el contexto político que se dio. Ahora, en resumen, ¿sí? En 2017 PPK le da qué cosa? Un indulto humanitario. ¿Ya? Este indulto humanitario es conocido, pues, como el indulto de vacancia. En 2018, decide, pues, el Poder Judicial anula el indulto por graves vicios legales, pues, o sea, vicios legales que quiere decir buscar, e irregularidades médicas, ¿sí? Y después ya en enero de 2019, Fujimori, pues, es reintegrado, pues, al penal de Barbadillo. ¿Y por qué? Y se reintegra nuevamente al penal de Barbadillo y se logra saber que dentro del Barbadillo, pues, no tenía, pues, todo, ¿sí? Estaba bien atendido, no sufría, pues, ningún tipo de, Cárcel Dorada. ajá, una cárcel dorada, ni siquiera como que dice malas condiciones, como para que salga de ahí, porque si está ahí se va a morir, no, dame una cárcel, como dice, una cárcel dorada. Así que, o sea, ¿por qué va a salir si acá mejor que se quede acá? Ahora, pues en el 2023, el
el Tribunal Constitucional pues también decide nuevamente pues darle qué cosa, un indulto, no sacarlo, pues en una decisión muy controvertida, pues no dice, desafiando las resoluciones posteriores, ordenó pues la restitución del indulto original de 2017, ¿ya? Y ya pues ya desde 2023, ya después muere, ¿no? Ya sabemos, ¿correcto? Ese es uno de los casos que siempre se realiza pues en una investigación, pues no siempre, siempre se busca saber. A ver, otros casos que también se dieron. A ver, dentro de la operación Chavín de Huántar, ¿qué había pasado? Uy, ay, ay, no va a faltar tiempo, creo, no vamos a acelerar. Vamos a ponerle por dos. Ya, a ver, la operación Chavín de Huántar. Ya nosotros ya sabemos que meses atrás, 4 meses atrás, se había tomado pues la casa del embajador japonés. ¿Ya? Se tomó la casa del embajador japonés. Y ¿y qué había pasado? A ver, ¿qué le voy a ver el contexto? Ya vamos en el contexto. El embajador de Japón en su casa realizó una tremenda fiesta, ya, tremenda fiesta, donde fueron pues cerca de 800 invitados, ¿sí? Celebrando pues el ingreso al trono del emperador Akihito, ¿sí? Él en su casa, pues, ¿no? Tremenda mansión. Llegaron pues de diferentes partes del mundo. Llegaron de Etiopía, de Australia, de Reino Unido, de Cuba, de Guatemala, de todas partes del mundo. Llegaron pues a la casa, a la tremenda fiesta, ¿ya? Y en esta, y en esta tremenda fiesta incluso estaba la mamá de Fujimori. Estaban los hermanos de Fujimori, ¿ya? Todos estaban ahí. Estaba pues la mamá, estaban empresarios muy conocidos pues de Japón, ¿ya? Estaban, ¿cómo se llama? Eh, Secretarios pues de ya de generales pues de, de diferentes partes, pues, ¿no? Ya ustedes sabrán, pues, ¿no? Todos unidos, de diferentes países, de Honduras, Guatemala, está pues el embajador de Grecia, ya, del embajador de Egipto también, ya, y no solamente embajadores, también estaban, ¿qué cosa? Expresidentes, estaba incluso Alejandro Toledo. Alejandro Toledo estaba en la fiesta, pues no estaba tomando su whiskycito, pero estaba en la fiesta. Estaba también el expresidente Sagasti. Todos ellos estaban en la fiesta. Y llegan, ¿qué cosa? Los terroristas. Van a tomar los 14 terroristas, toman pues de rehén a todos. ¿Sí? A todos. Y pensaron pues que el más importante de ahí pues era, quizás pues digamos, congresistas, ¿no? Lo que eran parte del poder ejecutivo, ¿no? El más importante, todos pensaban que era Francisco Tudela, pero no se dieron cuenta que ahí también estaba la mamá también del presidente, ya estaba la mamá del presidente, estaban sus hermanos, estaban sus conocidos, familias, todo. Ahora, aquí viene pues el Estado japonés. El Estado japonés es lo que dice, ¿sabes qué? No sé cómo, pero que salgan vivos, no te vayas a la fuerza, dice, no te vayas a la fuerza, son mi gente, no se vaya a morir, porque habían pues ahí muchos conocidos, familiares, amigos, pues de muchos, del emperador, incluso pues del ministro, ¿ya? Así que Japón estaba pues desesperado, ¿sí? Japón decía, ¿sabes qué? No hagas nada, no hagas nada. Mientras tanto, pues se estaba dando la operación Chavín de Huántar, que duró cerca de ¿cuánto? 4 meses. Esta operación pues fue exitosa, pero ¿qué es lo que había pasado acá? Ya, lejos de todo este éxito, quedaron cerca de 72 rehenes. Se dice que Fujimori dijo, no vamos a capturarlos, mátenos. Ya, nada que si se rinden, no, mátalos. Si es que se rinde, lo matas. Y este fue pues
Aquí dice, violación a los derechos humanos o operación, ¿no? Mira, el fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, este fallo fue crucial porque estableció un equilibrio entre el deber de un Estado de defender a sus ciudadanos y los límites del uso de la fuerza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó dos cosas, aparentemente contradictorias pero legalmente coherentes. Validó la operación de Chavín de Huántar, ¿sí? Pero condenó la ejecución de Tito Condemaita. Tito era quien, el líder del grupo terrorista MRTA, que dicen que se había rendido. Se rindió, dijo, ya, me Él rindo. se había Ya. rendido. Se había rendido. Y como se rindió, no les importó, igual lo mataron. ¿Ya? Y esto es lo que se condena, pues, ¿no? Si ya se había rendido, no hay la necesidad de rematarlo. Eso es lo que condenan, pues, ¿no? ¿Sí? Una violación a los derechos humanos, cuando ya está rendido. Ahora, en esta operación, pues, de Chavín de Huántar, pues, hay que destacar, pues, que después ya el Perú, pues, tuvo muchos favores de Japón. Ya, por ahí, pues, ustedes deben saber que, gracias a esto, Japón, pues, vino, le dio recompensas. Oye, toma, ¿sabes qué? Fujimori, mira, ve, tu país, eres lo máximo. Si hubiera fallado, pues, imagínate lo que hubiera pasado, ¿no? Pero fue un alivio total, ¿no? Le dio muchas, ¿sí? Fue como quiere decir, el padrino de Perú, Japón, porque más adelante pues va a ayudar, va a presionar ¿contra quién? Contra los miembros de la APEC. Ustedes saben qué es la APEC, ¿no? Asia Pacífico. Así es, ¿no? Y esto pues el Perú había gestionado desde 1992, quería ser parte. Ya Japón sí decía, ya, sí, mira, sí puede ser, ¿no? Ya puede ser que sea parte, ¿no? Pero no presionaba. Ahora, después de esto, Japón dice, ¿sabes qué? Ponlo, así como quiere decir a la fuerza. Y esto, pues, iba a durar después que se ingresaba en 1997, recién su ingreso, ahí se cerraba porque después iban a pasar 10 años más para que recién puedan ingresar a otros países. Y los países que ingresaban en ese entonces, pues, era Perú junto con Rusia, con Rusia. Y otro país más que no me acuerdo. ¿Ya? Pero ingresaban, pues, ¿no? Y esto fue un punto muy importante porque después esto sumó mucho a la economía que más adelante va a tener el Perú. Que hasta ahorita, pues, en la actualidad, el Perú, pues, económicamente está sumando, lo único que está abajo, pues, es la seguridad, ¿no? La seguridad. Otros casos de violencia de los derechos humanos en el Perú. Otro, las esterilizaciones forzadas de la década de 1990. Ustedes deben saber, pues, que se realizó más que todo en la parte de la zona andina, la explotación de caucho en el Putumayo, el baguazo, que es muy conocido, ¿sí? El baguazo se dio en el gobierno de Alan García, cuando pues, y gracias a este baguazo, recuérdenlo bien, ¿sí? Se va a dar una garantía, ¿sí? La famosa consulta previa, ¿sí? O referéndum nativo, ¿ya? Referéndum nativo. Resulta pues que el Estado comenzó pues a realizar aquí cerca de las comunidades nativas a realizar obras pues que estaban en contra de los beneficios pues del pueblo aguajún, lo cual pues ellos se van a sublevar y se va a dar un enfrentamiento contra el Estado, de los cuales pues van a haber algunos muertos. Pero después pues si la Comisión Interamericana llega, ¿sabes qué? Mira, eso pasa por no tener mecanismos en contra de todo esto, así que hay que poner la consulta previa, ¿sí? A partir del baguazo, pues, se comienza a realizar toda la investigación y recién, pues, en el 2011, con el gobierno de Ollantumala, se establece la consulta previa. Otras protestas sociales del 2022 y 2023, en Ayacucho, ¿qué pasó? Pues, ¿no? Que recién hasta ahorita, pues, se está realizando investigaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue investigando, pues, y siguió, pues, sigue realizando el proceso en contra de Dina Boluarte, ¿no? Por lo que había pasado, pues, ¿no? Los asesinatos que se dieron, las protestas frente a su gobierno. Ya hasta ahorita sigue dándose. Y casos emblemáticos y violaciones de los derechos en el mundo. Por ejemplo, el genocidio armenio.
¿sí? Deportaciones forzosas y exterminio de 1,5 millones de armenios por parte del Imperio Otomano, ¿ya? 1915 y 1923. Otro, el Holocausto de 1941 y 1945, cuando se dio un exterminio sistemático y centralizado de 6 millones de judíos, gitanos, personas con discapacidad y disidentes, ¿no? Políticos y perpetrados, donde lo conocimos también, pues, como los cristales noches, perdón, la noche de los cristales rotos, no sé si por ahí saben, parte de historia, la noche de los cristales rotos, donde comenzaron, pues, en Alemania a matar a todos los judíos. El genocidio de Ruanda, 1994, asesinato masivo de aproximadamente 800.000 personas de las etnias Tutsi, Hutus, también masacre de Srebrenica, ¿no? Asesinato de más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios por parte de las fuerzas serbo-bosnianas, ¿ya? También, pues, el apartheid en Sudáfrica, o sea, el sistema legalizado de segregación racial y discriminación institucional contra la población negra y otras minorías étnicas. El régimen de los Yemeres Rojos, conocido como el genocidio liderado por Pol Pot, ¿ya? Otro de los más conocidos, ¿no? Por acá, cerca, ¿no? La Operación Cóndor, ¿ya? Una campaña de represión política y terrorista de Estado y asesinatos coordinados por las dictaduras militares del Cono Sur, ¿sí? Para eliminar, pues, a disidentes políticos. La limpieza étnica de los Rohingya, ¿sí? Que hasta ahorita, pues, se sigue dando, ¿sí? Muchas organizaciones, pues, están en contra de todo esto. ¿Sí? También los campos de internamiento de Xinjiang, en China, y la detención arbitraria y masiva de 1 millón de uigures, ¿no? Y otras minorías musulmanas, ¿sí? Dando, pues, en el campo de la reeducación. Las guerras civiles de Siria, que hasta ahorita, pues, siguen, ¿no? El uso de armas químicas contra la población civil y bombardeos, pues, a hospitales y su tortura, ¿ya? Ahora, en todo este hecho, pues, de todo lo que hemos visto, se ha dado, pues, un eje de discriminación tanto por género, etnia, condición social, discapacidad y orientación sexual. Ahora, cuando hablamos de género, estamos hablando qué cosa de hombre y mujer, o sea, tanto machismo como feminismo. Ojo, ¿ya? El género viene qué cosa para establecer machismo y feminismo, ¿no? En esto, pues, donde hay qué cosa, se busca un trato igualitario, pues, ¿sí? Un trato igualitario, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de género, ¿sí? Son los roles, tanto del hombre como de la mujer. Machismo y feminismo, ¿no? Esos son los que se van contradiciendo. Aunque claramente, en la actualidad, pues, está apareciendo un nuevo concepto de feminacismo, ¿no? Feminacismo, que es ese feminismo radical, ¿ya? Supuestamente el feminismo busca la igualdad, no de oportunidades, igualdad y equidad. Pero sin embargo, pues, el feminacismo como nuevo concepto que recién está apareciendo, pues, establece que la mujer busca ser superior al hombre, ¿no? Ahí donde vemos, pues, como mundo, ¿no? Pues ciertas palabras o buscan, pues, la superioridad de lo femenino sobre lo masculino. En etnia, pues, garantizar la igualdad sin importar el origen de la cultura y la condición social, pues, no discapacidad. Ahora, ¿qué es lo que se hace, pues, dentro de los colegios? Se busca una participación estudiantil para promover, pues, cómo los escolares se manejan dentro de las diferentes cúpulas de poder, así digamos, como por ejemplo dirección, consejo escolar y asamblea de actos. ¿Ok? ¿Y esto qué es lo que promueve? Promueve, pues, la ciudadanía, inculcar valores, provee trabajo entre estudiantes, confronta, pues, a los estudiantes con las realidades de la vida cotidiana, como por ejemplo trabajar con presupuestos limitados, y para la comunidad escolar, pues, promueve la responsabilidad de los estudiantes, fomenta la cooperación al aprovechar la energía creativa y ayuda a mejorar el medio ambiente de la escuela, impulsa el desarrollo de las comunidades. ¿Okay? Ahí vemos, pues, la estructura del municipio escolar. Ya, esto es aprobado, pues, en el año 2014 por la parte del Ministerio de Educación, donde debe haber, pues,
El consejo escolar debe tener una directiva, el alcalde, el teniente alcalde, ¿no? Regidor de educación de cultura, regidor de salud ambiental, regidor de emprendimientos, emprendimiento y actividades productivas, región de derecho, ¿sí? Y delegados de aula también, pues, ¿no? Que también son parte. La comisión de educación de deporte, ¿no? Y todos ellos. ¿Dentro de qué? De la estructura. Eso ha sido todo. Sí, ¿alguna duda, consulta antes de terminar? Disculpen. ¿Duda, consulta por ahí? La vulneración de los derechos humanos en el Perú, gran parte de lo que usted está explicando es responsabilidad del Estado, ¿no? Sí, exacto, responsabilidad del Porque el Estado. Estado, como le digo, es el garante principal de que se vele por los derechos humanos de todas las personas. Y hay un Sí. tema. Creo que están haciendo ruido. A ver, sí, como mientras te vas reincorporando de lado, sí, como usted dice, Y hay un es tema, maestro, para de repente que tiene que ver con el tema de la reconciliación nacional, ¿no? claro, claro. Que Sí, tiene que ver con esto bueno, creo que con eso se complementaría, ¿no? El tema de la reconciliación nacional que hablamos también nosotros, que es una forma en la cual el Estado trata de no desligarse, sino de darnos a conocer qué es lo que ha hecho en cuanto a esta vulneración de los derechos humanos en el Perú, ¿no? Da cuenta. sí, exacto, tienes razón, pues. Sí, como he explicado durante casi toda la clase, siempre pues la Comisión o la Corte Interamericana ha hecho responsable en muchos de los casos, al Estado peruano, ¿sí? Al Estado peruano, eh, por no, pues, por no proteger, por no ser parte, pues, no, por no dar las garantías que realmente se deberían dar, ¿ya? Y la reconciliación, pues, en el contexto peruano, la reconciliación, pues, no significa borrón y cuenta nueva, sino, pues, ni exigir que las víctimas perdonen por decreto, sino que ni olvidar los crímenes. Es un proceso social, político y ético, pues, donde se busca sanar las profundas fracturas dejadas por los diferentes conflictos armados de 1980 hasta el año 2000 y reconstruir, pues, un pacto ciudadano basado, pues, en el respeto y también, pues, todo esto de los derechos humanos. Por eso, pues, se estructuró lo que nosotros llamamos la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sí, la mayoría, pues, de todo esto, de todos estos casos, están dentro de la Comisión eh, de la Verdad, pues, ¿no? ¿Sí? La Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿ya? Y eso, pues, lo podemos, si gustan, van a la página web, ahí, pues, van a poder encontrar los diversos casos y cómo se ha ido abordando tanto el pasado a través de 4 dimensiones. No recuerdo, a ver, dimensiones, ¿no? Uno es la verdad, la justicia, la reparación y las reformas institucionales. Ya bajo estos pilares, pues, se busca esta reconciliación. ¿Ya? Por ahí otra pregunta de repente o alguna duda. Todo claro, creo, por mi parte. Sí, todo claro, si es que hay Me alguna faltó duda por tiempo ahí. para las casuísticas, ¿no, maestro? Sí, no, no, sí, ya dimos todo, pues, ¿no? Porque ya vimos todos los casos de vulneración dentro del Perú, si es que hay de repente algunas casuísticas, por ahí, pues, ¿no? Sí, terminamos todo. Sí, terminamos todo. Ya, terminamos todo. Sí, ya sí, justo, sí hemos terminado todo. Ya hemos visto todos los casos que habían pasado, aunque hay más, pues, ¿no? Aunque hay más, no, no son todos, hay más, pero ya, pues, ahí, pues, es más amplio, pues, ¿no? Más amplio. Ya. Eso sería todo, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maestro.